Primeros auxilios en hemorragias internas. En esta, la sangre se derrama en el interior del organismo y no tenemos posibilidad de verla. Pueden estar originadas por el traumatismo o golpes violentos. Primeros auxilios. En casos leves, la limpieza del oído se detecta que es leve porque sangra poco. En casos graves, 2.1 posición lateral de seguridad. Posición de sobre el oído sangrante. 2. Taponear el oído o almohadillo bajo la cabeza. Traslado en esa posición al hospital urgentemente. En primeros auxilios son la ayuda básica y necesaria que se le otorga a la persona que ha sufrido algún tipo de accidente o enfermedad hasta la llegada de un médico profesional o paramédico que se encargue de la situación. Esto con el fin de preservar la vida. Heridas. Una herida es toda pérdida de continuidad de la piel o de las mucosas, secundaria a un traumatismo que produce una comunicación entre el interior de la herida y el exterior. Como consecuencias inmediatas podemos indicar riesgo de infección, posibilidad de entrada de gérmenes, lesiones en los tejidos u órganos, como músculos, nervios, vasos sanguíneos, etc. La clasificación de las heridas por el objeto que las produce. Incisas, originadas por un agente cortante. Contusas, son aquellas producidas por la acción de un objeto de superficie redondeada. Punzantes, están producidas por la acción de objetos alargados y puntiagudos. Colgajo, presentan un fragmento de piel unido al recto. Desgarro o arrancamiento se produce por un mecanismo de tracción sobre los tejidos. Primeros auxilios ante una herida. Limpieza de manos instrumental que podamos usar, lavar con agua y jabón o alcohol. Limpieza de la herida con agua o chorro, bien con jabón o algún antiséptico o suero fisiológico. Si hay cuerpos extraños, intentar eliminarlos durante el lavado. Si disponemos de compresas o gasas estériles, siempre limpiaremos la herida de dentro hacia afuera de forma circular o con toquecitos, pero siempre de dentro hacia afuera, desechando la gasa y usando tantas como sean precisas. Pincelar la herida con un antiséptico tipo betadine. Colocar un apósito estéril sujetando con un esparadrapo. Nunca utilizar algodón sobre la herida. El socorrista no empleará pomadas o polvos que contengan antibióticos por el peligro que puede haber de reacciones alérgicas. Tampoco usaremos yodo porque se puede alterar la herida y ser cáustica. Quemar la piel al concentrarse. En cuanto al alcohol, no utilizarlo nunca sobre la herida. Quemaduras. Quemaduras es toda lesión local producida por el calor en cualquiera de sus formas. Hay tres profundidades de las quemaduras. Primer grado, afecta únicamente a la epidermis. Segundo grado, afecta a la epidermis y a la dermis. Tercer grado, son las que afectan a las tres capas de la piel, pudiendo afectar también a los músculos, huesos, nervios y vasos sanguíneos. Primeros auxilios en quemadura. Valorar el estado general de la víctima. Si existieran llamas en la ropa o cuerpo, apagar cubriendo el cuerpo con mantas o ropa seca, no con tierra. Si la víctima sale corriendo, hacer que se acueste y ruede por el suelo. Si fuera una quemadura pequeña y de primer grado, agua fría bajo el grifo como mínimo 15 minutos para evitar que pase a segundo grado y desaparezca el dolor. En quemaduras químicas, hacer lo mismo, pero mínimo 20 minutos. No quitar el miembro afectado en ningún momento. Cubrir si es posible con apósitos estériles y muy limpios para evitar su infección. Evitar tocar la quemadura con las manos. No quitar nunca la ropa a la víctima. No pinchar las ampollas de las quemaduras de segundo grado. Son la mejor defensa para la infección. Retirar anillos, relojes, pulseras por el edema que puede aparecer. Edema significa hinchazón. Dar de beber agua o pequeños sorbos con sal y bicarbonato para poner las pérdidas de líquido y no se deshidrate más. En caso de que el traslado se demore y siempre que esté consciente. Reanimación, respiración cardiopulmonar, RCP.
RCP es el conjunto de maniobras encaminadas a revertir una parada cardiorrespiratoria, evitando que se produzca la muerte biológica por lesión irreversible de los órganos vitales. Primeros auxilios RCP. Saber reconocer una parada cardiorrespiratoria. Comprobar conciencia. Comprobar la respiración. Iniciar compresiones torácicas. Insuflaciones de rescate. Y por último, volver a las compresiones hasta dar resultados. Primeros auxilios para sistema nervioso central. Traumatismos del cráneo y cara. Son especialmente importantes ya que dependen de su intensidad. Pueden afectar al SNC localizado en la cavidad craneal. Heridas que afectan el cuero cabelludo. Las heridas del cuero cabelludo sangran abundantemente, siendo prioritario ayudar a detener la hemorragia. Lesión cerebral. El riesgo más grave de los traumatismos cráneoencefálicos es la posibilidad de afectación cerebral que conllevan. Traumatismos del aparato locomotor. Traumatismos de la columna vertebral. No se debe jamás mover al herido hasta que se disponga de los medios adecuados, materiales y humanos para hacerlo. Primeros auxilios. Mantener siempre tumbado al accidentado. Cubrir a la víctima con una manta para que no se pierda calor. Siempre debemos evitar movimientos pasivos que impliquen flexión de la columna vertebral. Evitar sentar al accidentado. El politraumatizado. Presenta lesiones en más de un órgano, aparato o sistema. Primeros auxilios. Es necesario efectuar de manera rigurosa la evaluación de la víctima al objeto de determinar el alcance de las lesiones, adoptar las medidas necesarias en cada caso. Situaciones habituales de petición. Primeros auxilios en ataques epilépticos. No sujetar a la víctima. Colocar un objeto blando bajo la cabeza. Intentar introducir un objeto blando en la boca para evitar que muerda la lengua. Lipotimia. También se llama desvanecimiento o desmayo o síncope. Síntomas. El paciente se siente mareado, se desvanece y se desploma. Causas. Traumatismos fundamentalmente tras caídas o golpes violentos. Primeros auxilios en alteraciones de la conciencia. Si la persona siente que se va a marear, sentarla con la cabeza agachada o tumbada en posición de decúbito supino elevándole las piernas. Aflojar la ropa que le oprima, mantener en reposo hasta que esté bien. Intoxicaciones. Primeros auxilios en intoxicaciones. Evitar la absorción. Es muy importante la rapidez de actuación. Primeros auxilios en intoxicaciones respiratorias. Separar a la víctima de la zona tóxica sacándole el aire y si no es posible abrir ventanas y puertas. Vigilar posibles vómitos. Picaduras y mordeduras. Picaduras de insectos. Pueden revestir gravedad si son múltiples o afectan la cavidad oral. Primeros auxilios en picaduras. Limpiar la herida con agua y jabón. Aplicar una compresa encima de la picadura. No aplicar barro, pues aunque calma el dolor, infectará la picadura. Mordeduras de animales. Principalmente tienen dos complicaciones: infección que puede dar lugar a rabia y enfermedad mortal debido a un virus en la saliva del animal. Primeros auxilios: desinfectar la herida y aplicar frío local y hielo. No efectuar incisiones en la herida, se puede apretar para que salga más sangre. Lesiones originadas por animales marinos. Ejemplos: las medusas producen un intenso picor acompañado de urticaria. Los erizos de mar tienen púas que penetran profundamente en la carne, quedando clavadas en ella al romperse. Primeros auxilios: sacar la espina o pincho si lo hay. Introducir en la zona afectada agua caliente, aliviar el dolor. Se aconseja no rascarse ni frotar la zona afectada. Si la reacción es urticante, hay que acudir al médico. Conclusión. El objetivo de los primeros auxilios es aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y evitar el agravamiento de su estado. En casos extremos son necesarios para evitar la muerte hasta que se consigue asistencia médica.